Escenario apocalíptico. El efecto del desplome en los precios del petróleo en las empresas de Estados Unidos. Precios del petróleo en Estados Unidos se desploman más del 28%. La industria petrolera estadounidense se enfrenta a un escenario apocalíptico. La crisis ha provocado que la demanda de petróleo disminuya tan rápidamente que el mundo se está quedando sin espacio para almacenar barriles. Al mismo tiempo, Rusia y Arabia Saudita inundaron el mundo con un exceso de oferta. Ese doble cisne negro ha provocado el colapso de los precios del petróleo a niveles que hacen imposible que las compañías estadounidenses de petróleo de esquisto bituminoso ganen dinero. El crudo estadounidense para entrega en mayo se volvió negativo el lunes, algo que nunca ha sucedido desde que los futuros del petróleo NYMEX comenzaron a cotizarse en 1983. Fue fácilmente el peor día del mercado del petróleo jamás registrado. Terreno negativo por primera vez. Los precios cayeron debajo de $0, mientras Estados Unidos se queda sin espacio para almacenar los barriles de crudo. La gráfica muestra el precio del contrato de mayo del crudo ligero. El crudo estadounidense para entrega en junio todavía se cotiza por encima de los $20 por barril, pero incluso eso es desastroso. $30 ya es bastante malo, pero una vez que llegue a 20 o incluso $10, es una pesadilla completa, dijo Artem Abramov, jefe de investigación de esquisto de Rystad Energy. Muchas compañías petroleras se endeudaron demasiado durante los buenos tiempos. Algunos de ellos no podrán sobrevivir a esta recesión histórica. El crudo barato podría forzar una ola de declaraciones de quiebra. Si el precio es de $20, podría causar más de 500 bancarrotas entre empresas de exploración y producción para el final de 2021. En la gráfica, el número de empresas en bancarrota según el precio del petróleo. En rojo, con el petróleo en $10, en azul ligero, con el petróleo a $20, y en azul oscuro con el petróleo a $30. En un entorno petrolero de $20, 533 compañías estadounidenses de exploración y producción petrolera se declararán en bancarrota a fines de 2021, según Rystad Energy. A $10, habría más de 1.100 en bancarrota, estima Rystad. En $10, casi todas las compañías estadounidenses de exploración y producción que tienen deudas tendrán que presentar solicitud del capítulo 11, capítulo de la ley de quiebras para el registro de bancarrota, o considerar oportunidades estratégicas, dijo Abramov. ¿Por qué hoy nadie quiso el petróleo estadounidense? Aunque está estrechamente vinculada al contrato futuro del crudo estadounidense, la mezcla mexicana se comercia de un modo distinto. Los contratos futuros del petróleo estadounidense de mayo cayeron a su peor nivel en la historia de la industria hasta niveles negativos. El precio del contrato de la mezcla de referencia West Texas Intermediate, WTI, cerró la sesión en menos $38.08 por barril, un desplome de 308% frente al cierre de la semana pasada. Mejor conocidos como futuros, este tipo de contratos bursátiles se pactan entre dos partes que se comprometen a intercambiar un activo físico, financiero, inmobiliario o una materia prima, como el petróleo crudo, en una fecha establecida y a un precio determinado. El volumen de contratos de mayo fue de 155.000 barriles cada uno, esto representa un volumen de 155 millones de barriles comprometidos, de acuerdo con datos de Bloomberg. El problema para los inversionistas fue que, si se quedaban con este contrato, recibirían el crudo el próximo mes, pues estos vencen mañana 21 de abril, a tiempo que el mundo enfrenta una sobreoferta de crudo por casi 30 millones de barriles diarios. Como hay un exceso brutal de oferta, ya no hay capacidad de almacenamiento. Lo que hicieron fue deshacerse de estos contratos, y con esta venta masiva el precio empezó a bajar, y se hizo una bola de nieve, donde se le agregó especulación hasta el punto donde se pagaba dinero para llevarse los contratos, comentó en entrevista la directora de análisis financiero para Banco Base, Gabriela Siller. La crisis de la industria petrolera de bajos precios se explica por la crisis que azota al mundo. Las consecuencias de esta emergencia han sido cuarentenas internacionales y restricciones de viaje, por lo que la demanda de combustibles ha sido mínima.
Este desplome no significa que el precio de otros contratos o de mezclas de petróleo internacionales se encuentren en la misma situación. Por ejemplo, el contrato del crudo de referencia en Europa, Brent, cotizó por encima de los $20 por barril. ¿Cómo impacta la mezcla mexicana? Aunque está estrechamente vinculada al crudo estadounidense, la diferencia entre la mezcla mexicana es que se oferta en el mercado con un precio de contado, spot, a diferencia del contrato futuro del WTI donde su precio está preestablecido. Además, el contrato para junio del WTI cotizó sin cambios significativos. El petróleo mexicano históricamente ha cotizado entre 4 y 5 dólares abajo del WTI, incluso su fórmula para vender el crudo mexicano incluye en su cálculo esta referencia estadounidense. Siller estimó que el petróleo mexicano cerrará este lunes cercano a su mínimo histórico de $7.88 por barril, pero no con números negativos. Depende de qué petróleo vayan vendiendo. No cotiza intradía sino que Pemex publica el precio por la tarde, recordó. Mezcla mexicana cierra en el peor nivel de su historia, menos $2.37 por barril. El petróleo mexicano cayó a menos $2.37 por barril, un retroceso del 116%. La mezcla mexicana de exportación se hundió a su peor nivel en la historia y registró precios negativos por cada barril. El petróleo mexicano cayó a menos $2.37 por barril, un retroceso del 116% desde los $14.32 por tonel, de acuerdo con el sitio web de Petróleos Mexicanos, Pemex. Los contratos futuros de la referencia estadounidense West Texas Intermediate, WTI, cerró su cotización en menos $38.08 por barril, la primera vez en la historia que el precio de este hidrocarburo cierra en terreno negativo, lo que equivale a una contracción en su precio de 308%. La referencia europea, Brent, cerró la sesión cotizando en $26.04 por barril, una contracción de 7,26%. Los efectos observados en el precio del contrato de mayo del WTI fueron causados por un movimiento técnico que llevó a los operadores de petróleo a deshacerse desesperadamente del activo. Al cierre de hoy, el contrato con la fecha de entrega más próxima es el de mayo, cuya fecha de expiración es el 21 de abril, comentó la directora de análisis de Banco Base, Gabriela Siller. ¿Por qué Pemex cambió la fórmula para vender su petróleo? La modificación obedece a una nueva regulación ambiental que afectará principalmente a los productores de petróleo pesado. Durante la noche del jueves 17 de octubre, Petróleos Mexicanos, Pemex, reveló cambios de fórmula para vender en mercados internacionales su petróleo pesado, el crudo maya. Su filial comercializadora PMI, encabezada por Ulises Hernández Romano, estableció nuevos factores para calcular el precio oficial en sus ventas en América, Europa, India y Medio Oriente, mismas que entrarán en vigor en diciembre de 2019. Las nuevas fórmulas en las regiones mencionadas están orientadas a proporcionar mayor estabilidad al valor del petróleo crudo maya en el mercado internacional, agregó la empresa en un comunicado. Los cambios, detalló la petrolera estatal, responden a la evolución del mercado de hidrocarburos que han generado mayor volatilidad en los componentes de la fórmula usadas para determinar el precio. Los nuevos esquemas eliminan al combustóleo del cálculo, además de que Pemex cambió al proveedor de precios S&P Global Platts por Argus Media, el cual usa promedios en lugar de precios de cierre. Estas fórmulas obedecen a una nueva regulación ambiental que afectará principalmente a los productores de petróleo pesado. Menos azufre. El combustóleo es alto en azufre. Hasta este año, este petrolífero se usará como combustible por buques marítimos. ¿Por qué? La Organización Marítima Internacional, IMO, por sus siglas en inglés, de las Naciones Unidas ha fijado un límite global de contenido de azufre en el combustóleo de 0,5%, con el fin de reducir la cantidad de óxido de azufre en buques a partir del 1 de enero de 2020. Entre más azufre tenga el crudo maya, va a ser menos competitivo, comentó el analista energético de la firma Caraiba y Asociados, Ramses Pech.
Para que un petróleo se considere pesado, su densidad debe oscilar por debajo de los 22 grados del American Petroleum Institute, API. El aceite maya contempla una densidad de 20 a 22 grados API con 3,4% en peso de azufre. Gonzalo Monroy, director general de la consultora energética GEMEC, consideró que PMI está colocando mucha volatilidad en el factor de descuento, KA, del crudo maya para no perder su participación de mercado. Tienen que ser muy precavidos para no malbaratarlo o salirse del mercado si lo ponen muy alto. Para reducir este riesgo, Pemex tendría que incluir un factor que refleje el valor de canastas similares de petróleo como el crudo semi-amargo Arab Heavy de Arabia Saudita o el Tijuana de Venezuela, agregó el analista. En agosto, Pemex produjo 1.07 millones de barriles diarios de crudo pesado, 480.000 de ligeros y 127.000 barriles más de aceite superligero. Cientos de petroleras estadounidenses podrían ir a la quiebra tras volverse negativo el precio del WTI. Los futuros del WTI para entrega en mayo bajaron este lunes al cierre de la bolsa NYMEX hasta menos $37.63 por barril. El desplome de los futuros del West Texas Intermediate, WTI, para entrega en mayo, que este lunes se volvieron negativos por primera vez en la historia, podría llevar a la quiebra a cientos de compañías petroleras estadounidenses, informa la empresa de investigación energética Rystad Energy. Este 20 de abril, al cierre de la bolsa NYMEX, las ventas a futuro del WTI para entrega en mayo bajaron hasta menos $37.63 por barril, lo que representa una caída de 305,97% en un día, después que los operadores comenzaran a deshacerse de los contratos que vencen el martes. Los futuros de este crudo para entrega en junio todavía se cotizan por encima de $20 por barril, pero no es un indicador positivo, advierten los expertos. $30 ya es bastante malo, pero una vez que llegue a $20 o incluso $10, es una pesadilla completa, señaló Artem Abramov, jefe de investigación de esquisto de Rystad Energy, citado por la cadena CNN. Si el petróleo baja $20 por barril, 533 compañías estadounidenses de exploración y producción petrolera se declararán en bancarrota a fines de 2021. Y si llega a $10 por barril, habría más de 1.100 bancarrotas, según calculó la compañía. Con el precio de $10, casi todas las empresas estadounidenses de exploración y producción petrolera que tienen deuda, tendrán que hacerlo, declararse en quiebra, o considerar oportunidades estratégicas, aseveró Abramov, agregando que nadie se sorprendería si Chesapeake Energy, CHK, y Oasis Petroleum, OAS, se vieran obligadas a considerar la bancarrota. El escenario de $20 por barril de Rystad predice que más de $70.000 millones de deuda de compañías petroleras se reorganizarán en bancarrota, seguidos de $177.000 millones en 2021. La clave será cuánto tiempo permanecerán baratos los precios del petróleo, ya que un rápido repunte podría permitir a varias petroleras evitar la quiebra.